¿Qué tal? Hoy vamos a estar hablando de teología y he colocado como título a este video Más que teología. Inicialmente este término, como hemos conversado en nuestro video anterior, fue utilizado por Platón y sus poetas, los poetas griegos. Si analizamos el trasfondo de la antigua Grecia, ellos pues tenían infinidad de dioses, por lo que teología más bien vendría a ser todas esas narraciones sobre las diversas divinidades que ellos poseían. La palabra teología de manera simplista se puede aplicar en cualquier cosa que tenga que ver con el estudio o conocimiento de Dios. Y eso es un concepto al final relativo, por lo que cada quien tiene su propio concepto de Dios, aunque aquellos que incluso se llaman ateos, o más bien podríamos decir incrédulos, podrían decir que ellos también tienen su posición frente a Dios. Más adelante Aristóteles, filósofo griego, desarrolla la teología natural. La teología natural es una rama de la filosofía que apoya la metafísica, denominada como ciencia primera. A través de esta, Aristóteles demuestra la existencia de Dios. El término de teología no es sacado de la Biblia, sino del mundo griego. Algunos cristianos utilizarán el término al hablar de Dios, pero con un significado distinto al que hemos visto. Este término pasa por diferentes líneas autores, como también lo mencionamos en nuestro video anterior. Mencionamos que teología significa teos y logos. Teos, que significa Dios, y logos, que significa ciencia, por lo que vendría siendo ciencia de Dios o ciencia sobre Dios. En el cristianismo, el uso de la teología tiene tres sentidos o significados: teología de la experiencia, teología especulativa y teología positiva. La que queremos explicar o resaltar es la teología de la experiencia. Se ha definido la teología como ciencia de Dios, pero nos preguntamos, ¿quién posee ciencia de Dios? ¿Cómo se adquiere la ciencia de Dios? ¿Y qué tengo que hacer para adquirir esta ciencia? En primer lugar, debemos tener claro que existe una radical diferencia entre la teología y el resto de las ciencias humanas. La ciencia humana se adquiere por un trabajo de la razón, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Sin embargo, la ciencia de la teología no se adquiere por la razón, se adquiere más bien por la relación del amor de Dios. Dios se da a conocer a través de su palabra, siendo entonces los santos los verdaderos teólogos. Todo aquel que busca conocer a Dios a través de su palabra son los que son verdaderamente teólogos. Todos tenemos ese llamado a ser teólogos, pues conocer y amar a Dios, ese debe ser nuestro anhelo. Ahora te preguntarás, ¿por qué es útil estudiar la palabra de Dios? Hoy en día la educación teológica es más que urgente. El mundo no es igual como hace 10 años atrás. La tecnología, los medios de comunicación, todo está cambiando las costumbres y el pensar de la cultura a una velocidad asombrosa. El Internet hace fácil encontrar buena enseñanza doctrinal, pero al igual hace fácil encontrar diversas herejías que se hacen pasar por cristianismo. Al estudiar teología nos equipamos para lo que hemos sido llamados, llevar el conocimiento a muchos que no lo tienen. A través del estudio de la palabra te harás más sabio y prudente para todo lo que nos depara el futuro, como lo dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El estudio de la palabra nos dará luz y entendimiento, aún hasta el más sencillo, como lo dicen los Salmos 119 y 130. Lo mejor de todo es que estaremos preparados, como lo dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. A través del estudio de la teología estaremos listos y aprobados, como dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero sobre todo, lo que más me gusta es que a través de la palabra tendremos libertad. En Juan 8:31-32 encontramos a Jesús dirigiéndose a los judíos que habían creído en él y les decía: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La teología consiste en el estudio de Dios, el conocerlo, comunicarnos con él a través de su palabra, y más que útil, el estudio de la misma nos permitirá conocer la verdad, nos hará libre, nos traerá salvación y podremos presentarnos aprobados delante de Dios. Hasta luego.